¿Alguna vez te has preguntado qué harías si pudieras regresar al momento exacto en que todo cambió? ¿Y si un reloj pudiera llevarte no al pasado del mundo, sino al rincón más escondido de tu alma? Esta es la historia de Don Rafael. Un hombre que pasó la vida lamentando lo que no hizo, hasta que un día, en medio del mercado de Guanajuato, un desconocido le entregó un reloj que caminaba hacia atrás. Pero lo que parecía una segunda oportunidad, se convirtió en la mayor lección de su vida, que el tiempo no se trata de relojes, sino de decisiones. Quédate hasta el final. Porque esta historia, como el amor verdadero, te va a encontrar justo donde más lo necesitas. Y cuando eso pase, ya no serás el mismo. El sonido más triste del mundo es el silencio que queda cuando ya nadie pronuncia tu nombre. Esa mañana, como todas las demás, Don Rafael despertó sin prisa. No porque se sintiera descansado, sino porque ya no había prisa para nada. La luz tímida de la ventana apenas atravesaba la cortina de polvo que flotaba en el aire. Su casa en Guanajuato parecía haberse detenido en el tiempo, igual que él. Cada pared estaba cubierta con cuadros antiguos, fotos amarillentas y partituras olvidadas. Pero la pieza más valiosa de la casa no colgaba de ninguna pared. Era el viejo piano en la esquina de la sala. Las teclas, aunque todavía firmes, estaban cubiertas por una fina capa de polvo, como si hubieran hecho un pacto de silencio con los años. Rafael se levantó, se frotó la espalda como quien aún carga el peso de una juventud que se le fue, y caminó despacio hasta la cocina. Puso agua a hervir, abrió una lata de café instantáneo y suspiró. El reloj de pared marcaba las 7:43, pero para él, el tiempo hacía rato que había dejado de importar. Desde que Laura, su esposa, se fue hace ya 4 años, la vida parecía haberse quedado muda. La radio era su única compañía. Ponía boleros viejos y noticias que él escuchaba sin entender, como si solo fueran fondo musical para sus pensamientos. Se sentó a la mesa con la taza entre las manos, los ojos perdidos en el marco que tenía enfrente. En la foto, un joven Rafael, con traje claro y cabello perfectamente peinado, sonreía al lado de una partitura. Era el día en que le entregaron la beca para estudiar piano en Viena. Ese momento debió ser el inicio de una gran historia. Pero el miedo es un ladrón silencioso. En aquel entonces, Rafael creyó que no era lo suficientemente bueno. Se dijo a sí mismo que era por su madre enferma, por la distancia, por el idioma. Pero en el fondo, lo que lo detuvo fue el terror de fallar. El mismo miedo que lo hizo callarse tantos años. Don Rafael se levantó y caminó hacia el piano. Se sentó, levantó la tapa y se quedó ahí, mirando las teclas. Sus dedos flotaban en el aire, como si aún esperaran permiso para tocar. Presionó una nota. Luego otra. El sonido era ronco, envejecido, pero todavía cargaba belleza. ¿Aún me reconoces?, murmuró. Y el piano, como un viejo amigo, respondió con un eco sutil, rompiendo el silencio de la casa por un momento. Aquella tarde, Rafael decidió ir al mercado Hidalgo. No necesitaba nada, pero salir de casa era la única forma de escapar del vacío. Las calles de piedra del centro histórico todavía conservaban el encanto colonial, y los balcones con flores parecían sonreírle. El mercado, siempre colorido y lleno de voces, contrastaba completamente con su vida. El olor a tortillas recién hechas, frutas maduras e incienso flotaba en el aire. Se detuvo frente a un puesto de relojes y cachivaches antiguos, más por curiosidad que por necesidad. Fue entonces cuando escuchó una voz que no salía de la garganta, sino del alma. Este reloj es diferente a los demás. Era un hombre de aspecto común, pero sus ojos tenían algo. Un brillo antiguo, como si hubiera visto más de lo que cualquier humano debería. Extendió la mano y mostró un pequeño reloj de bolsillo plateado. En la tapa, un símbolo azteca grabado con precisión, parecía un sol en llamas, con ojos en el centro. Rafael frunció el ceño. ¿Y qué hace?, preguntó, con el escepticismo de quien ya ha visto muchas cosas pero cree en muy pocas. El hombre sonrió, despacio. No marca las horas del mundo, marca las de tu alma. ¿Cómo? Si lo giras hacia atrás, puedes volver a lo que más pesa en tu corazón. Pero cuidado, no es un juguete. Es un espejo. Rafael rió,
sin creerlo. ¿Un espejo? ¿De recuerdos? El hombre no respondió. Solo puso el reloj en la palma de su mano, con una delicadeza extraña. Llévatelo. Solo vas a entender si te atreves. ¿Y cuánto cuesta? Para ti, solo una cosa, coraje. Antes de que pudiera preguntar su nombre o hacer alguna otra pregunta, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre los puestos, como si nunca hubiera estado ahí. Rafael se quedó parado, mirando el objeto en sus manos. Era más ligero de lo que parecía, y aún así, sentía que cargaba algo pesado. De regreso en casa, se sentó en su sillón con el reloj en el regazo. La radio tocaba una pieza instrumental suave, pero Rafael apenas la escuchaba. Su mirada estaba fija en el símbolo azteca, como si los ojos tallados allí lo miraran de regreso. Volver a lo que más duele. Pasó los dedos por la corona del reloj, la giró una, dos veces, hacia atrás. Y entonces, todo cambió. No hubo luces, ni sonidos místicos. Solo un silencio repentino, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Cuando Rafael abrió los ojos, ya no estaba en su sala. Estaba parado frente a una puerta de madera oscura, con una carta en la mano y el corazón acelerado. Miró su cuerpo, era joven otra vez. Sus dedos estaban firmes, su cabello era oscuro, y la ropa, la misma que llevaba el día que recibió la carta de aceptación para estudiar en Viena. Escuchó pasos detrás de él y se giró. Era su madre, viva, con su mismo delantal floreado, sonriendo. ¿Vas a abrirla o no, hijo?, dijo, señalando la carta. La abrió. Las palabras estaban ahí, exactas como las recordaba. Pero ahora, sentía algo distinto. Una urgencia. Una necesidad de decir lo que nunca dijo. Subió las escaleras y entró en la habitación donde sabía que estaría su yo joven. Y ahí estaba, o mejor dicho, él mismo, sentado, dudando, mirando la carta como quien mira una piedra en el zapato. Rafael se acercó, conmovido. Su voz salió baja, pero firme. «Estás asustado, ¿verdad?» El joven lo miró, desconcertado. «¿Quién eres?» «Soy tú, pero más terco. Escúchame. Ve. Ve a Viena. Equivócate. Aprende. Toca. Cae. Pero ve. Lo que vas a perder intentando es mucho menos de lo que perderás si no lo haces». El joven se levantó, con los ojos brillando. «¿Y si fracaso?» «Vas a fracasar. En algún momento. Pero también vas a levantarte. Y eso es vivir». De pronto, un sonido comenzó a vibrar a lo lejos. Un tic-tac amortiguado. El cuarto empezó a deshacerse. Rafael alargó la mano, queriendo aferrarse a ese instante, pero todo se desvaneció como humo. Abrió los ojos. Estaba otra vez en su sillón. La radio seguía tocando. El reloj descansaba sobre su pierna. Miró a su alrededor. Esperaba algo. Un cambio. Una transformación. Tal vez un trofeo en el piano, quizás un cartel con su nombre. Pero nada había cambiado. Ni siquiera el polvo sobre las teclas. Cerró los ojos, apretó los puños y murmuró, «Pero, yo sí cambié». Y esa pequeña frase resonó dentro de él como el primer acorde de una nueva melodía. Esa noche, Rafael no durmió. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no encontraba reposo. Algo dentro de él había despertado, como si una puerta que estuvo cerrada por décadas acabara de crujir al abrirse. Se sentía extraño, no podía decir si era tristeza, emoción o simplemente un vértigo existencial. El reloj descansaba sobre la mesita de noche, inmóvil, pero parecía mirarlo con vida propia. Esa noche no hubo radio, ni café, ni piano. Solo Rafael, la penumbra y el eco de una voz que aún resonaba, «Eso es vivir». Al amanecer, sin cambiarse siquiera la camisa, se sentó frente al piano. Abrió la tapa. Observó las teclas como si fueran testigos de un crimen. Posó los dedos y tocó 3 notas, 3 golpes suaves que parecían querer preguntar, ¿y ahora qué? Cerró los ojos.
sintió la piel estremecerse. Y de pronto, sin pensarlo demasiado, se levantó, fue hasta el reloj y lo sostuvo con firmeza. Una más, susurró, como quien hace una promesa rota. Una más. Giró la corona del reloj hacia atrás. Una vuelta completa. El silencio lo envolvió otra vez. Esa pausa extraña del universo donde el mundo parece suspenderse, como si Dios respirara hondo. Cuando abrió los ojos, reconoció el lugar de inmediato. Estaba en el patio trasero de la antigua casa donde crió a su hijo, Diego. El sol era fuerte, el aire olía a tortillas y jabón, y el mismo columpio de madera que construyó con sus propias manos seguía colgado en el árbol de limón. Todo estaba tal como lo recordaba, pero él sabía exactamente qué momento estaba por revivir. Ese día, el día que cambió todo. El joven Diego, con apenas 17 años, cruzaba el patio con una carpeta bajo el brazo. Rafael, con la frente sudada y una pala en la mano, lo miraba desde el huerto. Su yo del pasado aún no aparecía. Pero la escena comenzaba a tomar forma, como una obra de teatro que se repite en bucle, siempre igual, siempre dolorosa. Diego se acercó, nervioso. Papá, necesito hablar contigo. Dime, hijo. Me aceptaron en la escuela de arte en la Ciudad de México. Quiero irme, estudiar allá. Rafael, desde el rincón del jardín, pudo ver su propia sombra acercarse. El otro él, más joven, más fuerte, pero también más duro. El rostro serio. La voz afilada como navaja. ¿Arte? ¿Y de qué vas a vivir, Diego? ¿De pintar mariposas? No son mariposas, papá. Son cuadros. Es lo que amo. Lo que amas no paga las cuentas. Esto es un capricho. Y mientras vivas bajo este techo, vas a hacer algo que te dé futuro. Pero es mi futuro. La discusión se intensificó. El tono, las miradas, las palabras que jamás se pueden desdecir. Rafael recordaba cada sílaba como si estuviera tatuada en su lengua. Si cruzas esa puerta, no regreses más. Esa fue la frase. La maldita frase que selló años de silencio entre ellos. Y fue justo antes de que el joven Diego se diera la vuelta que Rafael, el de ahora, intervino. No gritó. Solo caminó hacia él y, con una mano en su hombro, lo detuvo. Espera, hijo. El joven Diego lo miró, confundido. Su padre, o eso parecía, tenía otra expresión. No había furia, solo una tristeza profunda, sincera. Como si los años lo hubieran golpeado antes de tiempo. ¿Quién es usted? No importa. Pero necesito que escuches algo. Lo que amas, lo que de verdad te mueve por dentro, eso es tu camino. Aunque los demás no lo entiendan. Aunque te quedes solo un tiempo. Tu arte es más fuerte que el miedo de los demás. ¿Usted cree? Estoy seguro. Y si en algún momento dudas, solo recuerda que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Diego bajó la mirada. Respiró profundo. Y asintió, con los ojos brillando. Gracias. El Rafael joven ya no estaba. O quizás no quiso intervenir. El tiempo comenzaba a doblarse otra vez. El cielo cambió de tono. El viento se detuvo. Y sin decir más, todo se desvaneció como niebla al amanecer. Rafael despertó en su sala, sudando frío. El reloj descansaba, quieto, como si no supiera del milagro que acababa de pasar. Corrió hacia la estantería, sacó un álbum de fotos, buscó desesperado. Esperaba ver una nueva foto, una pista, un cambio. Nada. Todo igual. Las cartas, las fotos viejas, el retrato de Laura, la ausencia de Diego. Todo estaba en el mismo sitio. Su corazón se aceleró. ¿Por qué no cambió nada? Levantó el reloj, lo sacudió. Nada. Lo apretó contra el pecho. Nada. Y entonces gritó, con la garganta quebrada, ¿qué sentido tiene revivir todo esto si nada cambia? Cayó de rodillas. Las lágrimas no pedían permiso. Brotaban como ríos desbordados.
Golpeó el piso con rabia, impotente, como un niño castigado por algo que no entiende. Pasaron minutos. O quizás horas. Cuando se calmó un poco, se arrastró hasta el sofá y se sentó, derrotado. El reloj colgaba de su mano, como un anzuelo sin pez. Y en ese estado, en esa pausa amarga entre lo que fue y lo que pudo ser, escuchó un sonido. Un golpecito en la puerta. Toc toc. Su corazón se paralizó. Nadie tocaba su puerta. Nadie. Se levantó con torpeza, fue hasta la entrada, abrió. Nada. Nadie. Miró hacia los lados. Ni rastro de alguien. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un sobre marrón. Lo recogió. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta postal. Una pintura colorida de un niño sobre una bicicleta. Y atrás, con letra manuscrita, decía, a veces, lo más valioso no es cambiar el pasado, sino aprender a perdonarlo. No había firma. Pero Rafael supo, en lo más profundo de su pecho, que esas palabras venían de su hijo. Cerró la puerta con suavidad. Apoyó la frente contra la madera y soltó un suspiro largo, como si sacara de adentro 1000 años de culpas. La noche cayó sin avisar. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael no se sintió solo. Se sentó frente al piano, tomó una partitura al azar, y comenzó a tocar. No importaba si era perfecta. No importaba si alguien escuchaba. Solo tocaba. Y en ese momento, el reloj volvió a brillar, suavemente. Esa noche, Rafael no se despegó del piano. Tocó hasta que los dedos se le entumecieron, hasta que el sueño venció su dolor y la cabeza cayó sobre las teclas con un acorde torcido. El reloj seguía sobre la mesa, sereno, como si observara desde lejos, como un guardián paciente que sabe que aún hay pasos por recorrer. Al amanecer, se sirvió un café y salió al patio por primera vez en semanas. El aire fresco de la mañana rozó su cara con una delicadeza que casi lo hizo llorar. Se sentó en la vieja silla de mimbre, cerró los ojos y por un instante imaginó que Diego era otra vez un niño, corriendo entre las macetas, con las manos llenas de pintura y los ojos brillando. Pero los recuerdos, por más dulces que fueran, no podían abrazarlo de vuelta. Entró de nuevo. Observó el reloj sobre la mesa y lo sostuvo entre las manos como quien carga un secreto demasiado grande para compartir. El sobre de la postal seguía sobre la estantería. Lo volvió a leer una vez más. A veces, lo más valioso no es cambiar el pasado, sino aprender a perdonarlo. Y esa palabra, perdonarlo, le dio vueltas por dentro como una espina vieja que se movía por fin. Volteó el reloj. Respiró hondo. Y giró la corona hacia atrás. 1, 2, 3 veces. El silencio regresó como un latido sostenido. El mundo se desdibujó como tinta bajo el agua. Rafael cerró los ojos. Y al abrirlos, estaba parado frente a un ataúd. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Miró alrededor. Reconoció la iglesia de San Roque. Los vitrales, la madera vieja, el olor a cera y flores marchitas. El ataúd al frente, cubierto con una manta blanca. Y en los bancos, la gente que no veía hace décadas. Tías, primos, vecinos, todos con los ojos bajos. Rafael tembló. Era el funeral de su madre. Había evitado ese día toda su vida. Literalmente. Cuando recibió la noticia de su fallecimiento, estaba en una gira local con su grupo de piano. Lejos, sin dinero para regresar, y con un nudo de orgullo que lo dejó inmóvil. No fue. Nunca se lo perdonó. Se acercó al altar. Observó su rostro sereno, dormido para siempre. Sintió un nudo en la garganta. Su yo del pasado estaba ahí, sentado en la última fila. Callado. Frío. Con la mandíbula apretada y la mirada clavada en el piso. Y fue entonces cuando la vio. Laura. Su esposa, aún joven. Había olvidado lo hermosa que era cuando reía. Estaba sentada a su lado, tomándole la mano al joven Rafael. Deberías haber venido antes, le decía con ternura. Esto no es algo que se remienda con tiempo.
No pude, no supe cómo. Nunca es tarde para decir adiós, Rafa. Pero si esperas demasiado, el silencio termina hablando por ti. Rafael observaba todo como un fantasma. Caminó hasta el altar. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, le habló a su madre en voz alta: perdóname, no fui fuerte, no supe qué hacer. Tenía miedo. Como siempre. Y de alguna forma, en ese espacio sagrado, Rafael sintió que alguien lo escuchaba. No una voz. No un milagro. Solo, paz. Una paz que no venía de afuera, sino de adentro, de un lugar donde hacía años no entraba. Cuando volvió a abrir los ojos, la iglesia estaba vacía. El ataúd se había ido. El sol comenzaba a filtrarse por los vitrales. Y entonces escuchó un murmullo. Te tardaste, pero llegaste. Era Laura. Lo miraba desde el último banco, con una sonrisa suave, y un vestido azul que siempre le había encantado. ¿Esto es un sueño?, preguntó él, temblando. Es tu corazón hablando contigo, viejo terco. ¿Por qué me dejaste tan pronto? Ella se acercó y le tocó la mejilla con ternura. No me fui. Solo te perdí de vista. Y tú también te perdiste. ¿Y ahora? Ahora despierta. Hay alguien allá afuera que aún espera que toques para él. Laura lo abrazó fuerte, tan fuerte que Rafael deseó quedarse ahí para siempre. Pero el reloj comenzó a sonar. Tic, tac, tic. Y con un parpadeo, ya estaba de nuevo en su sala. Despertó con los ojos húmedos y el pecho agitado. Corrió al teléfono. Marcó el número que guardaba desde siempre. Pero no hubo respuesta. Intentó otra vez. Nada. El buzón. Se quedó con el auricular en la mano. Y justo cuando iba a colgar, el teléfono sonó. Rafael dio un brinco. Su corazón casi se detiene. Contestó. ¿Bueno? Una voz del otro lado, profunda, madura, pero familiar. Papá, ¿eres tú? Rafael se quedó mudo por unos segundos. Sí, sí, hijo. Soy yo. No pensé que volverías a llamar. Yo tampoco. Pero algo, alguien, me hizo recordar lo que realmente importa. Silencio. Papá, ¿te gustaría venir a cenar este sábado? Los niños preguntan por ti. Rafael tragó saliva. El mundo se le desmoronó en lágrimas. Me encantaría. Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Se acercó al reloj. Ya no lo veía como un objeto. Era algo más. Una llave. Un espejo. Un mapa. Y en ese instante, lo supo. El reloj no estaba ahí para cambiar el pasado. Estaba ahí para curarlo. Rafael no sabía cuánto tiempo había pasado desde aquella llamada. Solo recordaba el momento exacto en que colgó el teléfono y el mundo le pareció un poco menos gris. Caminó hasta la ventana y la abrió de par en par. El aire de la mañana entró como una bocanada de vida, y por primera vez en años, dejó que el sol le diera de lleno en el rostro. Cerró los ojos, respiró hondo, y sintió que algo dentro de él se estaba acomodando, como si una pieza que siempre había estado fuera de lugar por fin hubiera encontrado su sitio. La semana pasó lento, como si el tiempo mismo quisiera saborear lo que estaba por venir. Cada mañana, Rafael limpiaba la casa un poco más. Quitó las fotos viejas del mueble, sacó la vajilla que no usaba desde que Laura se fue, desempolvó los libros de arte que Diego solía hojear de niño. En las tardes, tocaba el piano. No por nostalgia, sino por necesidad. Era como si sus dedos estuvieran recuperando una conversación olvidada con el alma. Y en las noches, antes de dormir, sostenía el reloj entre sus manos, pero no lo giraba. Solo lo observaba, como quien agradece sin pedir más. Llegó el sábado. Rafael se puso su mejor camisa. Se peinó con cuidado. Sacó del cajón un pañuelo que Laura le había bordado años atrás. Cuando salió de casa, se detuvo en la puerta por un momento. Miró alrededor. El mundo seguía igual, pero él no.
Caminó hasta la avenida y tomó un taxi. La dirección estaba escrita en un papel, aunque ya se la sabía de memoria: calle Morelos, número 45. El auto avanzó por las calles de Guanajuato, entre callejones empedrados y casas de colores. Rafael miraba por la ventana como si cada esquina le contara una historia. Pasaron por el mercado donde había encontrado el reloj. El puesto del hombre ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, todo había empezado ahí. El taxi se detuvo frente a una casa de fachada blanca, sencilla, con una bugambilia colgando del balcón. Rafael bajó lentamente, se acomodó la camisa y respiró profundo. Tocó el timbre. La puerta se abrió. Era Diego. Más canoso que en la postal, con arrugas marcando el contorno de los ojos, pero con la misma mirada limpia de siempre. Se quedaron viéndose un momento que pareció eterno. Papá, hola, hijo. Diego no dijo nada más. Solo lo abrazó. Un abrazo de esos que no necesitan explicación. Largo. Apretado. Con el corazón. Dentro de la casa, todo era cálido. En las paredes colgaban pinturas. Algunas abstractas, otras con rostros que Rafael reconocía. Él mismo aparecía en una, sentado al piano, con Laura de pie a su lado. Los ojos se le llenaron de agua. ¿Tú pintaste esto? Sí, respondió Diego. Siempre pinté lo que más me dolía, o lo que más extrañaba. ¿Y por qué no me escribiste? Porque esperaba que tú vinieras. Yo necesitaba que tú dieras el primer paso. Rafael se sentó en el sillón, exhausto, pero con el alma encendida. ¿Tienes hijos? Sí. 2. Sophie y Emiliano. Están en la escuela de arte hoy. Les conté que venías. Quieren conocerte. ¿Tú los apoyas? Claro. Desde siempre. Rafael sonrió. Había roto la cadena. Eso está bien. Eso es todo lo que importa. Diego se levantó, fue a un cuarto y regresó con una caja de madera. Guardé esto todo este tiempo, dijo, entregándosela. Rafael la abrió con manos temblorosas. Dentro había discos de vinilo, partituras suyas, cartas que había escrito y nunca enviado, y una pequeña grabadora vieja. Pensé que un día volverías a tocar. Rafael lo miró, con los ojos cristalinos. ¿Tienes piano? Diego asintió, lo llevó a un pequeño estudio al fondo de la casa. Allí, bajo la luz suave de una lámpara, había un piano vertical. Rafael se sentó, colocó las partituras frente a él y tocó. Al principio, titubeante. Pero luego, sus dedos encontraron la melodía. Diego se sentó detrás, en silencio, escuchando. Mientras tocaba, Rafael pensaba en su madre, en Laura, en su yo joven. En todo lo que había perdido por miedo. En todo lo que aún podía ganar si se atrevía a quedarse. Terminó la pieza con una nota prolongada. Cuando se volteó, Diego estaba llorando. Nunca dejaste de ser mi héroe, dijo. Solo me dolía que no lo supieras. Rafael bajó la cabeza. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Solo se levantó y lo abrazó. Otro abrazo largo. Otro silencio lleno de todo lo que nunca se dijo. Esa noche, se quedó a dormir en la casa. Sophie y Emiliano llegaron más tarde y lo abrazaron como si lo hubieran esperado toda la vida. Hablaron, cenaron, reían como si fueran una familia que siempre estuvo junta. Y por unas horas, lo fueron. Cuando se acostó, tomó el reloj entre las manos. Lo abrió. Pero esta vez, no para girarlo. Dentro ya no estaba el símbolo azteca. Había una fotografía. Era una imagen de él, sentado al piano, rodeado de sus nietos. Era una foto que no recordaba haber tomado, pero que ahora tenía sentido. Y detrás de la foto, una nota manuscrita. El tiempo solo va hacia adelante, Rafael, pero el amor siempre encuentra su camino de regreso. Rafael cerró el reloj. Lo puso sobre la mesita. Y por primera vez en muchos años, durmió en paz.
Rafael despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana del cuarto de invitados. Por un momento, no supo dónde estaba. Le costó reconocer el techo ajeno, el olor distinto de las sábanas, el leve murmullo de la cafetera funcionando en la cocina. Pero entonces escuchó risas, risas de niños. Sophie y Emiliano jugaban en la sala, discutiendo por un control remoto como si el universo dependiera de quien cambiaba el canal. Sonrió. Se incorporó despacio, sus huesos crujieron al estirarse. Se calzó las pantuflas que le habían dejado al pie de la cama y caminó hacia la puerta, arrastrando los pies, sin prisa, con una serenidad nueva. Una que nunca había sentido, ni siquiera cuando era joven. En la cocina, Diego preparaba café y untaba mermelada en unas tostadas. «Buenos días, viejo», dijo sin voltear, como si pudiera leer el ritmo de sus pasos. «¿Así me saludas ahora?», respondió Rafael, fingiendo indignación. Diego se volteó, con media sonrisa. «Tú me decías viejo desde que tenía 25. Me tocaba vengarme algún día». Ambos se rieron, y en ese gesto, tan simple, tan cotidiano, Rafael entendió algo. El tiempo no se mide en relojes, ni en calendarios, ni en canas. El tiempo se mide en momentos así. En cafés compartidos. En risas que no necesitan explicación. En ojos que, con solo mirarse, entienden años de distancia. Durante el desayuno, los niños se sentaron junto a él. Sophie le pidió que le enseñara a leer partituras. Emiliano quería saber si alguna vez había tocado frente a un presidente. Rafael inventó historias, exageró anécdotas, fingió que fue ovacionado en Viena y perseguido por fanáticos en Roma. Los niños reían con la boca llena, y Diego solo lo miraba, dejando que su padre brillara en ese pequeño escenario familiar. Después de comer, Rafael salió al patio trasero. Era un espacio modesto, con macetas desordenadas y un árbol joven que apenas daba sombra. Se sentó bajo la bugambilia y sacó el reloj de su bolsillo. Lo giró entre los dedos como si fuera un amuleto. Y entonces lo notó. Un cambio. El símbolo que había desaparecido del interior del reloj, había vuelto. Pero ya no era el mismo. Ahora, el sol azteca parecía tener movimiento. Como si las líneas estuvieran vivas. No era un grabado. Era algo más. Un pulso, una vibración apenas perceptible, como el tic-tac de un corazón diminuto. Rafael lo acercó al oído. Esperaba escuchar el clásico sonido de un reloj mecánico. Pero no. Lo que oyó fue algo diferente. Algo que no sabía explicar. Era música. No una melodía como las que tocaba en el piano. Era un susurro armónico, un hilo de notas que no pertenecía a ningún estilo conocido. Algo entre el canto de una flauta y el latido del universo. Sintió un escalofrío. Cerró los ojos. El aire a su alrededor cambió. Se volvió más denso, más cálido. Y entonces, sin girarlo esta vez, el reloj se activó solo. Un zumbido suave le invadió los oídos. El entorno se desvaneció, pero de forma distinta a las veces anteriores. No era un salto al pasado. No era un recuerdo. Era otra cosa. Cuando volvió a abrir los ojos, no estaba en ningún lugar conocido. El suelo era de piedra antigua, las paredes estaban cubiertas con símbolos prehispánicos, y una bruma ligera flotaba en el ambiente. Frente a él, un hombre con rostro indígena, de ojos intensos y túnica blanca, lo esperaba de pie. «¿Has cruzado el umbral, Rafael?» «¿Qué es este lugar?», preguntó, con la voz entrecortada. «Aquí no se mide el tiempo como allá afuera. Este es el reflejo de tu alma». «¿Estoy muerto?». El hombre sonrió con suavidad. «No. Pero estás despierto. Lo suficiente para ver lo que pocos ven». Rafael dio un paso atrás. Miró sus manos. Eran las mismas. Viejas. Manchadas por los años. Pero sentía ligereza. Como si no cargara más el peso del pasado. ¿Por qué yo? Porque fuiste lo bastante terco como para buscar respuestas. Y lo bastante valiente como para mirar tus errores de frente. ¿Y el reloj?
El reloj no es un objeto. Es una puerta. Un puente. Un reflejo. Fue creado hace muchos siglos por sabios que entendían que el tiempo no solo avanza, también enseña. Solo funciona con quienes aún tienen algo que sanar. ¿Y qué tengo que hacer? El hombre se acercó. Colocó una mano sobre su pecho. Ya lo hiciste. Regresaste. Perdonaste. Abriste el corazón. Pero hay una cosa más. ¿Cuál? Aceptar que no todo puede arreglarse. Y aún así, vivir con el alma abierta. Rafael sintió una presión en el pecho. No dolor. Sino una expansión. Como si algo dormido dentro de él hubiera despertado. El hombre se desvaneció. El templo se esfumó. La bruma se disipó. Y Rafael volvió al patio de la casa. Estaba sentado, como si nada hubiera pasado. El reloj seguía en su mano. Quieto. Silencioso. Pero dentro de él, todo había cambiado. Esa noche, cuando Diego lo llevó de regreso a su casa, Rafael sintió que la ciudad era otra. Las luces parecían más brillantes. Los murmullos de las calles, más vivos. El mundo no había cambiado. Pero su forma de verlo, sí. Al llegar, Diego se detuvo antes de despedirse. Papá, no sé qué hiciste, pero gracias. No hice nada mágico. Solo escuché lo que tenía que escuchar. ¿De quién? Rafael sonrió. De mí mismo. Entró a su casa. La misma de siempre. Pero ya no le pareció vacía. Se sentó al piano. No para practicar. No para complacer a nadie. Solo para cerrar los ojos y tocar. Tocó lo que sentía. Lo que había vivido. Lo que había perdido. Y lo que había recuperado. Mientras las notas llenaban la sala, el reloj brilló una vez más. Y en un rincón de la habitación, donde antes no había nada, apareció una pequeña hoja de papel. Era una carta. Escrita a mano. Rafael la abrió. Cuando dejas de correr del pasado, el presente te alcanza. Cuando te detienes a escucharte, el verdadero tiempo comienza. Prepárate. Aún falta una verdad por descubrir. El corazón de Rafael se detuvo un segundo. Algo más lo esperaba. Algo que ni siquiera había imaginado. Y el reloj volvió a latir. El sonido del piano se desvanecía entre las paredes de la casa como un suspiro prolongado. Rafael mantenía los ojos cerrados, las manos aún sobre las teclas, como si ese último acorde no quisiera marcharse. Era tarde. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de él algo se mantenía despierto. Su corazón no latía igual desde aquella carta. Esa frase final, prepárate. Aún falta una verdad por descubrir, le había dejado una inquietud que ni la música lograba calmar. No sabía de dónde había salido la nota, pero estaba escrita con la misma caligrafía de Laura. Esa letra curva, paciente, con las eses bien marcadas. Rafael la conocía demasiado bien como para confundirla. La había leído en cartas de amor, en listas de mercado, en mensajes rápidos pegados en el refrigerador. Era su letra, no había duda. Tomó el papel una vez más. Lo leyó bajo la luz cálida del piano y lo acarició como si pudiera tocar a Laura a través de esas palabras. Luego miró el reloj. Permanecía inmóvil, pero ya no parecía un objeto. Era como si tuviera una presencia. Una voluntad. Un destino que no estaba del todo cumplido. Rafael lo sostuvo en la palma de la mano. Dudó. Parte de él quería girarlo otra vez, volver, insistir. Pero la otra parte, la que ahora conocía el precio de vivir en el pasado, lo detenía. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y en silencio, dijo, si aún hay algo que debo saber, muéstramelo. El reloj no se movió. No vibró. No brilló. Solo estuvo ahí. Hasta que Rafael lo abrió. Y dentro, donde antes había estado la foto con sus nietos, ahora había un objeto pequeño, doblado. Un trozo de tela.
Lo tomó con delicadeza. Era un pañuelo de lino, bordado a mano. Al centro, una letra, L, entrelazada con una R. Su corazón dio un salto. Era el pañuelo que Laura le había regalado la noche antes de su boda. Lo había perdido hacía décadas. Pero no era solo eso. Debajo del pañuelo había un sobresellado. Uno que jamás había visto antes. Lo rompió con dedos temblorosos. Dentro, una carta. Larga. Escrita a mano. Con esa misma caligrafía suya. Amor mío, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste el camino de regreso. Es curioso, ¿no? Siempre pensé que serías tú quien me enseñaría a vivir, pero fuiste tú quien más se perdió en el camino. Durante años te observé cargando culpas que no eran tuyas, tomando decisiones desde el miedo, alejándote de quienes te amaban por no saber cómo perdonarte. Y sin embargo, aquí estás. Tú, Rafael, que no creías en milagros. Tú, que preferías guardar silencio antes que mostrar una lágrima. Tú, que te escondiste del tiempo, y terminaste encontrándolo. Me fui antes de poder decirte muchas cosas. Pero también sé que no me habrías escuchado entonces. Por eso te dejé el reloj. No para que cambiaras el pasado, sino para que te reencontraras con lo que siempre estuvo dentro de ti. Rafael dejó caer la carta sobre sus piernas. Sus ojos estaban inundados. No podía contener el temblor de sus manos. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que Laura supiera? ¿Cómo había llegado esa carta hasta ahí? ¿Quién la puso dentro del reloj? Volvió a leer. Tú pensaste que eras tú quien encontró el reloj, pero el reloj te estaba esperando. No fue un azar. Fue una promesa. Una que hicimos una noche, tú y yo, antes de que supiéramos todo lo que el tiempo nos quitaría. Prometimos que si uno de los dos se perdía, el otro lo encontraría. Y aquí estás. No te queda mucho tiempo, Rafael. Pero sí el suficiente para hacer lo más importante, vivir el presente. Y compartir lo que has aprendido. No para ser recordado, sino para dejar algo más grande que tú. Algo que no se mide en años, sino en verdad. La última línea de la carta estaba firmada con un pequeño corazón y una sola palabra, siempre. Rafael la presionó contra su pecho. Lloró como no lloraba desde que era niño. No de dolor, sino de gratitud. Lloró por lo vivido, por lo perdido, por lo encontrado. Se quedó allí, sentado frente al piano, con la carta en el pecho, el pañuelo en una mano, y el reloj en la otra. Cuando logró calmarse, el reloj comenzó a emitir una luz tenue. Rafael lo giró sin pensarlo. No hacia atrás. No hacia adelante. Solo giró. Y esta vez, fue diferente. No hubo transición. No hubo bruma. Solo una sensación de ligereza absoluta. Estaba en un parque. Rodeado de niños. Todos corrían, gritaban, jugaban. Y entre ellos, estaba Emiliano. Y Sophie. Y también Diego. Pero no de adulto. No. Era Diego de niño, con las manos sucias de tierra y una sonrisa que podía iluminar el mundo. Rafael se acercó. Nadie parecía verlo. Tocó a Diego en el hombro. Nada. Era un observador. Entonces escuchó su propia voz. Fuerte. Impaciente. Diego, deja eso y entra ya. El niño bajó la cabeza y caminó hacia la casa con los hombros encogidos. Rafael se paralizó. Esa era una de esas pequeñas heridas. Una de esas escenas que jamás pensó que marcarían algo. Pero ahí estaban. Grabadas en el alma del niño. Y luego, el parque cambió. Ahora estaba en un teatro. Oscuro. Una audiencia en silencio. Al centro, él, joven, frente a un piano. Comenzaba a tocar. Pero algo salía mal. Las manos temblaban. Se equivocaba. Tosía. Bajaba la cabeza. Se retiraba. Y de fondo,
risas, burlas. Esa era su peor pesadilla. Y también, su recuerdo más temido. Una voz surgió detrás de él. Era la de Laura. Todos cargamos escenas que nos hicieron escondernos. Pero el valor está en volver y mirarlas, sin miedo. Porque una vez que entiendes que fuiste un niño asustado, un joven inseguro, un padre que hizo lo mejor que pudo, dejas de culparte. Y entonces, puedes comenzar de nuevo. La escena se disolvió. Y Rafael despertó. Estaba en su cama. El reloj sobre el buró. La carta de Laura en el pecho. No sabía cuánto había dormido. Pero se sentía distinto. Renacido. El reloj estaba abierto. Y dentro, ya no había símbolo. Solo un reflejo. El suyo. Pero por primera vez, se vio en paz. El amanecer llegó lento, como si el cielo también necesitara tiempo para procesar lo que había ocurrido. Rafael abrió los ojos y no supo de inmediato si estaba despierto o todavía dentro del sueño. La carta de Laura seguía sobre su pecho, el reloj abierto a su lado. Pero algo se sentía diferente. La casa, aunque silenciosa como siempre, parecía vibrar con una energía nueva. Se incorporó despacio. Se sentía más ligero, más lúcido, como si su cuerpo hubiera rejuvenecido de forma imperceptible. Se frotó la cara y fue hasta la ventana. Afuera, los primeros rayos del sol pintaban las fachadas coloniales de Guanajuato de un color ámbar suave, casi irreal. Preparó café sin apuro. No encendió la radio. No se sentó frente al piano. Esa mañana, todo en él pedía calma. Llevaba días caminando por pasados, memorias, visiones, y ahora necesitaba sentarse con su presente. Con el aquí y el ahora. Tomó la taza caliente entre las manos, se acercó a la mesita y miró el reloj, todavía abierto. Dentro, donde antes había símbolos o mensajes, solo estaba su reflejo. Pero ese reflejo no era el mismo de antes. Ya no era un rostro cansado y derrotado. Era el rostro de un hombre que había decidido seguir adelante. Rafael cerró el reloj con suavidad. Y entonces lo notó. Grabado en la parte interior de la tapa, con letras diminutas que jamás había visto, había una inscripción que decía, Callejón del Beso, 8, última pieza. Frunció el ceño. Ese lugar era uno de los más famosos de Guanajuato. Había pasado por ahí cientos de veces. Era un rincón turístico, lleno de leyendas, escalinatas estrechas y balcones que casi se tocaban. ¿Qué tenía que ver ese sitio con él? Se puso un suéter, guardó el reloj en el bolsillo y salió. Caminó sin prisa, dejándose guiar por la intuición. El aire de la ciudad era fresco, y los adoquines bajo sus pies sonaban como notas suaves mientras avanzaba. Al llegar al Callejón del Beso, notó que estaba casi vacío. Solo una mujer vendía postales al pie de las escaleras. Rafael subió los peldaños con algo de dificultad, pero con firmeza. Contó las puertas. 1, 3, 5, hasta llegar al número 8. Era una puerta de madera vieja, con una aldaba de bronce en forma de mano. Dudó un momento. Luego golpeó. Esperó. Nadie respondió. Iba a girarse cuando la puerta se entreabrió sola. El interior era oscuro. Una lámpara de aceite colgaba del techo, y al fondo, sobre una mesa de madera rústica, había un cuaderno abierto. Rafael entró, dudando si debía hacerlo. El silencio era total. Se acercó a la mesa. En el cuaderno, con una caligrafía que no reconocía, había una única frase escrita: lo que buscas no está afuera. Pero el espejo siempre está en un lugar. Junto al cuaderno, había una caja de madera tallada. La abrió. Dentro, encontró un retrato enmarcado. Su corazón se detuvo. Era una foto antigua, en blanco y negro, de él y Laura jóvenes, pero con algo extraño. En la imagen, también estaba el vendedor del reloj. Parado al fondo, casi oculto entre las sombras. Su rostro era más joven, pero su mirada era exactamente la misma. Rafael se llevó una mano al pecho. ¿Cómo era posible? ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo lo había seguido?
Debajo del retrato, había una carta sellada con lacre rojo. La rompió con cuidado. Dentro, el mensaje era breve: Rafael, tu historia no comenzó donde creías. El reloj no fue el primer intento. No era la primera vez que te perdías. Pero sí es la primera vez que eliges regresar. Cuando estés listo para entender todo, toca la última tecla. Abajo, solo una palabra. Laura. Salió de la casa temblando. El sol ya había subido más. Las sombras eran cortas. La ciudad bullía otra vez con su vida cotidiana, pero para Rafael, nada era igual. Caminó directo de regreso a su casa. Abrió la puerta con manos sudorosas. Fue al piano. Se sentó. Lo miró como si fuera un viejo enemigo que por fin estaba dispuesto a escuchar. Abrió la tapa. Las teclas lo esperaban, inmóviles, pero vivas. Posó los dedos, pero no tocó ninguna nota. Miró el reloj. Luego miró el retrato. La frase de la carta le daba vueltas. Toca la última tecla. No decía cuál. No decía cómo. Cerró los ojos. Escuchó. No con los oídos, sino con el alma. Y entonces lo sintió. Una vibración leve. Un impulso. Movió la mano lentamente hacia el extremo del teclado, y presionó la última tecla, la más aguda, con la yema del dedo. El mundo se detuvo. Una corriente eléctrica le recorrió el cuerpo. No dolorosa. Intensa. Su corazón latía fuerte. El reloj brilló. El retrato cayó al suelo y se partió. Y en ese instante, Rafael no estaba más en su sala. Estaba en un cuarto desconocido, rodeado por espejos. Todos mostraban imágenes distintas. En uno, Rafael de niño llorando en una escuela. En otro, él gritando a Diego. En otro, él tocando frente a una sala vacía. Pero hubo uno que lo congeló. Era Laura. Sentada frente a un escritorio, escribiendo una carta. Su rostro era tranquilo. En su cuello colgaba el reloj. El mismo. Exactamente igual. Siempre supe que volverías a él, dijo, sin levantar la vista. Solo que esta vez, lo harías por elección. Rafael cayó de rodillas. ¿Estás viva? Laura levantó la mirada. Su rostro era joven, pero sus ojos llevaban la sabiduría de alguien que había vivido más allá del tiempo. No, mi amor. Estoy donde siempre estuve. Dentro de ti. Pero no podías escucharme hasta que dejaste de correr. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque te prometí que no te perderías. Que si algún día olvidabas quién eras, te ayudaría a recordar. El vendedor fue uno de nosotros. De los que cuidan. De los que esperan. Él te observó desde que cerraste la primera puerta. Y te tendió una nueva. ¿Y ahora? Laura se acercó. Le tomó las manos. Ahora decides tú. Puedes quedarte. O puedes regresar. Pero si regresas, ya no serás el mismo. ¿Volveré a verte? Me verás en cada nota. En cada mirada de tu hijo. En cada sonrisa de tus nietos. Yo no me fui. Solo te esperé. Una luz envolvió el lugar. Los espejos comenzaron a apagarse uno a uno. Rafael cerró los ojos. Y despertó. Estaba en su casa. De rodillas. Frente al piano. El retrato roto a su lado. El reloj en su mano. Pero su corazón, en paz. Se levantó. Se limpió las lágrimas. Sonrió. Y supo que aún quedaba algo por hacer. Rafael se quedó de pie frente al piano con el corazón latiéndole como un tambor. Aún tenía las manos entumidas de la experiencia vivida, los ojos húmedos y la garganta cerrada por algo más fuerte que las palabras. Afuera, la luz del día se filtraba tímida por la ventana, como si el sol supiera que algo sagrado acababa de suceder dentro de esa casa. El retrato roto seguía en el suelo, pero ya no le causaba dolor.
Lo levantó con cuidado y lo colocó sobre el estante, sin intentar repararlo. Lo dejó así, partido, porque entendió que no todo lo roto necesita ser restaurado para tener valor. Algunas cosas, como los recuerdos, son más reales cuando muestran sus grietas. El reloj seguía en su bolsillo, pero ya no sentía la necesidad de abrirlo. Sabía que, si lo hacía, no encontraría respuestas nuevas, porque las verdaderas respuestas ya estaban dentro de él. Las había traído de vuelta desde el fondo de su alma, desde ese lugar donde habitan las verdades que uno intenta ignorar toda la vida. Tomó su suéter, se puso un sombrero viejo que tenía años sin usar, y salió a la calle. Caminó por el centro de Guanajuato como si lo viera por primera vez. Saludó a un vendedor de tamales, sonrió a una señora que barría la acera, y se detuvo a escuchar a un trío que cantaba boleros en una esquina. Cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Después de un rato, se dirigió hacia un lugar al que no iba desde que era joven, el antiguo conservatorio municipal. Cuando llegó, el portón de hierro estaba entreabierto. El edificio seguía en pie, pero envejecido, como él. Entró sin preguntar. Caminó por los pasillos donde años atrás había soñado con ser pianista, donde alguna vez escuchó risas, ensayos, aplausos, y también rechazos. El olor a madera, tiza y partituras viejas seguía ahí, intacto, como si el tiempo hubiera hecho una tregua en ese lugar. Subió al segundo piso, hasta la pequeña sala de conciertos. Estaba vacía, con algunas butacas cubiertas de sábanas blancas y un piano de cola cubierto por una lona gris. Rafael se acercó, retiró la lona con cuidado, como si destapara un tesoro escondido. El piano estaba algo desafinado, pero en buenas condiciones. Lo abrió, se sentó y colocó los dedos sobre las teclas. Cerró los ojos. Y comenzó a tocar. Las notas salieron torpes al principio, como un pájaro que no sabe si puede volar. Pero poco a poco, la melodía tomó forma. Era una pieza que había compuesto de joven, una que nunca mostró a nadie, una que escribió después de una noche de dudas, con lágrimas mezcladas entre los pentagramas. Tocarla ahora era como cerrar un círculo. Como decirle a su yo del pasado, lo lograste, al final lo lograste. Cuando terminó, escuchó aplausos. Giró el rostro, sorprendido. En la puerta, de pie, estaban Diego, Sophie, Emiliano, y varios rostros más. Había maestros del conservatorio, alumnos jóvenes, gente que se había ido acercando al escuchar la música desde el pasillo. ¿Qué haces aquí, papá?, preguntó Diego con una sonrisa. Vine a dejar algo, respondió Rafael, levantándose. ¿Qué? Mi historia. Y la oportunidad de que alguien más comience la suya. Rafael habló con la directora del conservatorio. Le propuso una idea: donar su piano, sus partituras, sus cuadernos de notas, e impartir clases semanales para quienes no pudieran pagar un maestro. No buscaba reconocimiento, solo quería enseñar. Quería compartir lo que había tardado tanto en comprender. No solo sobre la música, sino sobre la vida. Los días comenzaron a pasar de una forma distinta. Rafael se convirtió, sin planearlo, en un referente para jóvenes artistas. No era un maestro exigente ni tradicional. No corregía con rigidez, sino que preguntaba con cariño. Les enseñaba a cerrar los ojos, a escuchar el silencio entre las notas, a tocar con el corazón y no con los dedos. Una tarde, Sophie se acercó a él con una libreta en la mano. «Abuelo, ¿puedo escribir tu historia?» «¿Mi historia?» «Sí. Todo eso del reloj, de Laura, de la carta, de tu viaje. Quiero que otros lo conozcan. Que sepan que nunca es tarde». Rafael la miró con ternura. «Es tu historia también, Sophie. Yo solo caminé por ella primero». Empezaron a escribirla juntos. Cada capítulo se convertía en una lección, una confesión, un mapa para el alma. Diego ayudaba con las ilustraciones, Emiliano con la portada. Pronto, la historia del viejo que hablaba con el tiempo se volvió conocida entre los estudiantes, entre los vecinos, entre los visitantes del conservatorio. No porque fuera una historia mágica, sino porque era humana. Verdadera. Dolorosa y luminosa a la vez. Una noche, mientras Rafael escribía una de las últimas páginas del libro,
Sintió un leve zumbido en el bolsillo. El reloj. Lo sacó. Lo abrió. Dentro, no había foto, ni pañuelo, ni nota. Solo un grano de arena. Lo observó largo rato. No lo entendió al principio. Pero entonces lo recordó. Laura, años atrás, en la playa, caminando de su mano, le había dicho, algún día, cuando entiendas el valor de un solo grano de arena, vas a entender todo lo demás. Y ese día había llegado. Rafael comprendió que el tiempo era eso, un grano. Un instante. Una hora. Y que vivir no era volver al pasado, ni obsesionarse con el futuro. Era estar presente. Y ese presente, él lo había encontrado. Esa misma semana, organizaron un pequeño concierto en el conservatorio. Rafael tocó con sus alumnos. Tocó con Sophie, con Emiliano. Tocó con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa tranquila. La sala estaba llena. Entre el público, alguien llamó su atención. Un hombre de sombrero, en la última fila. Lo reconoció. Era el vendedor del reloj. Pero no hizo nada. Solo asintió con la cabeza. Rafael le devolvió el gesto. Y siguió tocando. Al terminar, el público se puso de pie. Los aplausos retumbaron por toda la sala. Rafael bajó del escenario. Sus piernas temblaban, pero no de miedo. Era emoción. Diego se acercó y lo abrazó fuerte. Gracias, papá. Gracias a ti, hijo. Por esperar. Esa noche, al llegar a casa, Rafael colocó el reloj sobre el piano. Lo cubrió con un paño blanco. Y por primera vez, no sintió la necesidad de girarlo nunca más. Se sentó en su silla de siempre. Respiró profundo. Y sonrió. La noche cayó sobre Guanajuato con un silencio inusual. No era un silencio vacío, sino uno que envolvía, que abrigaba. Rafael estaba sentado frente a su piano, con las luces apagadas, mirando por la ventana como si pudiera leer en las estrellas la historia que había estado escribiendo desde hacía semanas. La casa, esa misma que durante años le pareció un mausoleo lleno de ecos, ahora respiraba. Tenía vida. Y cada rincón, cada foto, cada libro en los estantes, parecía tener un nuevo significado. El reloj descansaba sobre el piano, cubierto con un paño blanco como si fuera un instrumento sagrado que ya no necesitaba tocarse. Rafael no había vuelto a abrirlo desde el concierto en el conservatorio. Lo sentía distinto, como si su propósito se hubiera cumplido, o al menos, eso pensaba. Esa madrugada, sin razón aparente, Rafael despertó de golpe. No era una pesadilla. No había tormenta. Pero su corazón latía como si hubiera oído una llamada. Se levantó, caminó descalzo por la casa, y entró a la sala. Todo estaba en su sitio. Pero algo lo empujó a acercarse al piano. Retiró el paño blanco. El reloj ya no estaba. En su lugar, había una hoja doblada cuidadosamente. Con manos temblorosas, la abrió. El reloj siempre estuvo en tu alma. Pero hay algo más que necesitas saber. Una verdad que solo se revela cuando dejas de buscar. No había firma. No había más palabras. Rafael se quedó mirando la hoja. Y entonces lo sintió. Un impulso. No miedo. No ansiedad. Algo más profundo. Como si alguien lo tomara suavemente del pecho y lo guiara hacia la verdad. Se vistió sin pensarlo demasiado. Tomó su abrigo, sus lentes, una libreta, y salió. Caminó por las calles dormidas, bajó escalinatas, cruzó callejones, guiado por algo que no podía explicar. Pasó por la iglesia de San Roque, por el mercado Hidalgo, por la antigua estación. Y luego se desvió. Tomó un camino que llevaba hacia las afueras. Un sendero de piedra poco transitado que subía a un mirador. Subió, lento pero constante. Con cada paso, sentía que la ciudad quedaba más lejos, y su corazón, más cerca de algo que no tenía nombre. Al llegar a la cima, la vista era simplemente inmensa. Guanajuato brillaba como un puñado de luciérnagas dormidas.
El viento era frío, pero no dolía. Rafael se sentó en una banca de madera y sacó la libreta. Abrió una página en blanco y escribió, ¿qué más tengo que ver? Y entonces, como respuesta, una figura se acercó entre las sombras. Llevaba el mismo sombrero. El mismo andar calmo. El mismo silencio. El vendedor del reloj. Rafael no dijo nada. Solo lo miró. El hombre se sentó a su lado. Dejó que pasaran unos segundos antes de hablar. Pensaste que la historia había terminado, ¿verdad? Lo pensé, sí. Y sin embargo, estás aquí. Porque siento que aún hay algo más. Siempre hay algo más. ¿Tú quién eres, realmente? El hombre sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa misteriosa. Fue una sonrisa triste. Como si también él cargara con años de secretos. Soy alguien que, como tú, se perdió. Alguien que entendió que el tiempo no es una línea, sino una espiral. Y en algún punto, todos volvemos al mismo lugar. Rafael lo miró de frente. ¿Tú también usaste el reloj? Sí. Lo usé cuando era joven. Y no supe cómo regresar. ¿Y ahora? Ahora guío a quienes están listos. Pero esta noche, tú estás aquí para algo más. ¿Qué? Para cerrar el ciclo. El hombre sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. Se la entregó a Rafael. Esto es lo último. Lo que quedó sin abrir. Rafael la sostuvo. La abrió. Dentro, había una carta con el membrete de un hospital. Doblada muchas veces. Con el nombre de Laura escrito en la parte frontal. La abrió lentamente. Sus ojos recorrieron las líneas. Su respiración se volvió pesada. La carta era un diagnóstico. Uno fechado meses antes de la muerte de Laura. Decía que ella sabía lo que venía. Que su enfermedad no tenía cura. Que le quedaban semanas. Y que, en vez de contárselo a Rafael, decidió dejarle el reloj. Un fragmento decía, no quise verte sufrir. No quise que cargaras la culpa de no poder salvarme. Así que dejé algo más valioso que mi presencia. Dejé una oportunidad. Una puerta. Para que cuando estuvieras listo, te encontraras contigo mismo. Rafael sintió que todo dentro de él se quebraba. No de dolor, sino de una compasión tan grande que lo sobrepasaba. Laura sabía. Desde el principio. El vendedor se levantó. Ahora entiendes. Ella no solo te dejó el reloj. Te dejó el camino completo. Rafael lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y qué hago con esto? Lo que hacen los que despiertan, lo compartes. ¿Cómo? Con lo que te queda de tiempo. El hombre le puso una mano en el hombro. Tú ya no necesitas el reloj. Porque ahora sabes que el verdadero tiempo, es hoy. Y se alejó, perdiéndose entre las sombras, como lo había hecho la primera vez. Rafael se quedó allí, bajo el cielo estrellado, con la carta en la mano y una certeza en el pecho. Ya no tenía miedo. Porque por fin entendía lo más importante. No importaba cuánto tiempo había perdido. Importaba lo que haría con lo que aún le quedaba. Rafael bajó del mirador con pasos lentos, como si cada escalón que dejaba atrás cerrara una etapa distinta de su existencia. No lloraba, pero tampoco sonreía. Iba en un estado extraño de conciencia, en paz, pero con el alma encendida. La carta de Laura, ahora doblada con cuidado, descansaba en el bolsillo interno de su abrigo, cerca del corazón. Sabía que ya no tenía nada más que buscar en el pasado. Tampoco en el reloj. Lo que tenía ahora era más valioso, el ahora. El milagro cotidiano que es despertar cada día sabiendo que aún hay algo que entregar, algo que decir, alguien a quien amar. Cuando llegó a casa, la ciudad ya comenzaba a despertar. Las ventanas se abrían, las persianas se levantaban, y el aroma a pan recién hecho flotaba desde las panaderías de las esquinas. Rafael entró, colgó su abrigo, se quitó los zapatos, y fue directo al piano. No para tocar. Para escribir.
Colocó una hoja en blanco sobre el atril y comenzó a redactar con letra firme. No era una canción. No era una carta. Era un legado. Si estás leyendo esto, es porque también has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos. Porque te duele el pecho al recordar lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que dejaste ir. Pero te digo algo, aún estás aquí. Aún respiras. Aún tienes manos, voz, sueños. Y eso significa que no todo está perdido. Cada palabra que escribía era una confesión, pero también una invitación. A soltar culpas. A pedir perdón. A abrazar sin explicación. A empezar otra vez, tantas veces como haga falta. Escribió sin detenerse hasta que el sol entró por completo por la ventana y su casa se llenó de luz. Esa misma tarde, llamó a Diego. Hijo, necesito pedirte algo. Lo que quieras, papá. Quiero organizar una última clase. Pero abierta. No solo para músicos. Para quien quiera escuchar. Una clase sobre el tiempo. ¿El tiempo? Sí. Pero no el que marcan los relojes. El que sentimos aquí, dijo, golpeando suavemente su pecho. El que perdemos cuando tenemos miedo. Y el que recuperamos cuando por fin decidimos vivir. Diego no preguntó más. Solo asintió. Una semana después, el conservatorio se llenó como nunca antes. No solo había estudiantes. También llegaron maestros, vecinos, antiguos colegas de Rafael, incluso turistas que habían oído hablar del viejo pianista que hablaba con el tiempo. Sophie se encargó de poner carteles con frases del libro que habían estado escribiendo. Emiliano colocó velas alrededor del escenario. Y Rafael, vestido con un traje sobrio pero elegante, se paró frente al público con la misma serenidad con la que había enfrentado sus últimos días. Gracias por venir, dijo, sin micrófono. No sé si esto sea un concierto, una charla o una despedida. Tal vez todo junto. Solo sé que hay algo que necesito decirles. Y que ya no me queda tanto tiempo como para seguir guardándolo. La sala quedó en absoluto silencio. Durante muchos años me escondí detrás del silencio. Me convertí en experto en no decir lo que sentía. En tragármelos, te quiero, en ignorar los errores, en callar los sueños. Hasta que un día, alguien que amaba me dejó una llave, un reloj, una puerta. Rafael hizo una pausa. Sacó el reloj del bolsillo. Lo sostuvo frente a todos. Este reloj no marcaba las horas del mundo, sino las de mi alma. Y al girarlo hacia atrás, no viajaba al pasado, viajaba a lo más profundo de mí mismo. Reviví los momentos que más me dolían, no para cambiarlos, sino para entenderlos. Para perdonar. Para perdonarme. Alguien en la sala sollozó. Rafael respiró hondo y continuó. Hoy entiendo que el pasado no se arregla. Se abraza. Se honra. Porque incluso nuestras peores decisiones nos trajeron hasta aquí. Pero el verdadero regalo no es mirar atrás. Es mirar al frente con los ojos del presente. Volteó hacia Sophie, que estaba en primera fila. Por eso, hoy quiero regalar este reloj. La gente murmuró. Rafael bajó del escenario y caminó hasta ella. Tómalo, Sophie. No porque lo necesites, sino porque sé que un día alguien vendrá a ti, confundido, perdido, y tú le vas a mostrar cómo volver a su centro. Sophie tomó el reloj con las manos temblorosas. Lo abrazó contra su pecho sin decir palabra. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Rafael regresó al piano. Se sentó. Cerró los ojos. Y tocó. La pieza era nueva. Nadie la había escuchado antes. Era una mezcla de sus memorias, de las voces del pasado, del viento en el mirador, de la risa de Diego de niño, del último beso de Laura, de todo lo que el tiempo había querido quitarle, pero que, de algún modo, aún vivía dentro de él. Las notas eran suaves, melancólicas, pero llenas de luz. Como el atardecer sobre un campo después de la lluvia. Al terminar, no hubo aplausos. Solo un silencio profundo. Un respeto absoluto.
como si todos entendieran que acababan de presenciar algo que iba más allá de la música. Rafael se levantó. Hizo una leve reverencia. Y se fue. Nadie lo detuvo. Nadie intentó abrazarlo. Todos sabían que ya no había nada más que decir. En los días siguientes, Rafael volvió a su rutina con calma. Desayunaba, leía, caminaba. A veces escribía. A veces solo se sentaba a mirar las nubes. Diego lo visitaba seguido. Sophie también. Emiliano le traía dibujos. Y Rafael, aunque ya sentía su cuerpo cansado, seguía sonriendo con el alma despierta. Una mañana, no despertó. Lo encontraron en su sillón, con una libreta abierta sobre el pecho. La última página decía, no temas el final. Porque el final no existe. Solo hay transformaciones. Y yo simplemente cambié de instrumento. Su funeral fue sencillo. Como él quería. Sin discursos largos. Solo música. Los alumnos tocaron sus piezas favoritas. Diego leyó algunos fragmentos del libro. Y Sophie colocó el reloj sobre su ataúd. Pero cuando fueron a buscarlo de nuevo para guardarlo, el reloj ya no estaba. Nadie lo tomó. Nadie lo vio desaparecer. Solo quedó una nota, escrita a mano, con letra antigua: el tiempo solo va hacia adelante, pero el amor siempre encuentra el camino de regreso. Y así, la historia del hombre que hablaba con el tiempo se convirtió en leyenda. En inspiración. En susurro. Y algunos dicen que, en ciertos mercados de Guanajuato, aún aparece un hombre con sombrero, ofreciendo relojes que no miden las horas del mundo, sino las del alma. Y que solo los recibe quien ya está listo para recordar lo que nunca debió olvidar. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, déjale like, cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más, y compártela con alguien que amas, tal vez este mensaje también era para él. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón. Tú eres parte de lo que mantiene vivas estas historias. Y recuerda, cada alma guarda su propio tiempo, y cada decisión, un nuevo comienzo. Nos vemos en la próxima historia.